vamos a leer este texto, Levítico 19, del 11 al 18, que dice: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezos, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atenderás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Vamos a orar. Dios y Padre, eres un Dios eterno, inconmensurable, no cabe en nuestra mente, no somos suficientes para abrazar tu naturaleza, Señor, porque nosotros somos criaturas. Y sin embargo, Señor, aquí estamos queriendo entrar en tu presencia, entrar en tu mente, entrar en tu corazón para saber qué es lo que quieres de nosotros. Y sabemos que nosotros no somos suficientes ni tenemos esa capacidad. Por eso te pedimos que vengas tú con tu Espíritu y hables a cada uno de nosotros aquello que necesitamos en nuestro corazón. Señor, queremos realmente agradarte en nuestra vida y por eso queremos pedirte que quites todo aquello que ahora estorbe ese propósito. Sé glorificado, Señor, en la aplicación de tu palabra y en cómo la recibimos en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién se fía al 100% y en esta mañana, con mucha más razón, de los partidos políticos o de las grandes empresas o incluso del gobierno que nos cuenta a través de los medios de comunicación? ¿Quién se fía siquiera de los propios medios de comunicación? Pues yo creo que aquí quizá hay un alto porcentaje que no se fía mucho. Y para avalar esto, en el refranero nos encontramos un montón de refranes. He encontrado cientos de refranes. Pero, por ejemplo, no te puedes fiar ni de tu padre. Ese lo tenemos bien oído. No hay necio que no sea confiado, dice también. O a muchos perderse vi, por muchos fiar de sí. O engañado es siempre el que mucho de sí fía. No se fía uno ni de uno mismo, ni de su padre, ¿no? ni de nadie. ¿Y por qué es esto así? Pues por causa del falso testimonio, que es lo que pretendo que podamos estudiar en esta mañana. Y ya vamos por el 9º mandamiento, solo nos queda uno de la serie que inicié ya hace bastante tiempo. Bueno, vamos a ver que este mandamiento, que repito, es: no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. ¿Cómo es ese mandamiento? ¿Cómo se entendía ese mandamiento en el contexto del Antiguo Testamento? Y luego veremos si, como hemos hecho otras veces, es de aplicación para nosotros. Bueno, pues la primera intención de este mandamiento es judicial. Tiene que ver con los juicios, con la impartición de la justicia en los tiempos del pueblo de Israel. Entonces vamos a ver un poco qué significan esas cosas, qué es el falso testimonio. El falso testimonio es declarar a favor o en contra de alguien que está siendo juzgado. Declarar falsamente, no he dicho la palabra clave, declarar falsamente a favor o en contra de alguien que está siendo juzgado. Ese es el falso testimonio, decir algo que va a beneficiar o a perjudicar siendo falso. ¿Quién es tu prójimo? Pues tu prójimo, si nos damos cuenta en Éxodo 20, por si no tenéis la lista de los 10 mandamientos, podéis ir a Éxodo 20. Tu prójimo es la primera vez que aparece en la lista de los 10 mandamientos. La primera vez que se menciona expresamente al prójimo. ¿Quién es ese prójimo?
Bueno, pues en el prójimo, para un israelita era, en principio, otro israelita. Aunque fuera enemigo, aunque fuera su propio enemigo, enemigo de su pueblo, el prójimo era normalmente otro israelita. Más adelante, en el Nuevo Testamento, veremos que Jesús amplía ese círculo, ¿no? Lo veremos eso más adelante. Entonces, sabemos lo que es falso testimonio, sabemos lo que un israelita entendía por el prójimo. También dice contra. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Pues contra es hacerlo en su perjuicio, no para su bien, sino para su mal, para provocar un daño. ¿Y por qué tenía esta importancia, por qué tenía tanta importancia el testimonio en los juicios que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento? Bueno, la justicia en esos tiempos no era muy sofisticada, no era quizá como la que tenemos ahora, no era muy complicada. Lo que había era un acusado y un acusador, había testigos con sus testimonios y había un juez o un grupo de jueces. No había abogados, no había una defensa profesional o una acusación profesional. Tampoco había pruebas de ADN, ni pruebas, ni luces ultravioletas o bases de datos de huellas dactilares. No había ese tipo de elementos. ¿Cómo se impartía justicia? Pues se administraba de forma pública y se hacía en las puertas de las ciudades. Las ciudades normalmente tenían una muralla, en las puertas, pues era en las puertas donde se establecía o se llevaba a cabo el proceso judicial. Si repasamos en la Biblia, pues vemos a Samuel caminando, yendo, haciendo giras como juez de ciudad en ciudad para impartir justicia en las puertas. Entonces, cualquiera que entraba o salía de la ciudad estaba en contacto directo con la justicia. Podía ver los juicios, veía a la gente reunida y veía la administración de justicia. Todo dependía de lo que decían los testigos. Por eso la ley dice que no es suficiente un único testigo, la ley de Israel me refiero. Leemos en Deuteronomio 17, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Un solo testigo no era suficiente, era muy importante que hubiera, por tanto, varios testigos. Tenemos casos claros en los que se aplicó este criterio. Nabot y la viña. Nabot, con el antojo del rey por la viña de Nabot, fue condenado por la acusación falsa que buscó la mujer del rey, por una acusación unánime de 2 testigos. Si hubiera sido uno, no habría valido, pero por 2 testigos, por culpa de ese testimonio falso de 2 testigos, Nabot fue condenado injustamente y condenado a muerte. Pero no solo Nabot, tenemos a Jesús mismo. Jesús mismo fue acusado injustamente por varios testigos. Podemos leer en los Evangelios, en Mateo, leemos, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin, dice, vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Es decir, tuvieron que buscar más de uno, tuvieron que buscar al menos 2. Y por esos 2 pudo iniciarse el juicio. Más adelante, cuando ya Jesús ascendió, vemos el caso de Esteban, que iba a ser juzgado y en Hechos leemos, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos, varios, que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. De nuevo, el caso de varios testigos
o varios testimonios falsos fueron la causa de la condena de hombres justos. Por tanto, este mandamiento es una medida de protección para el que ha sido acusado. Es una medida de protección para el que ha sido acusado. Pero también tiene otras dos dimensiones. En principio, para evitar las acusaciones falsas o injustas. ¿Por qué protege este mandamiento las acusaciones injustas? Bueno, pues esto se desarrolla, este punto de la ley se desarrolla un poquito más adelante. Lo hemos leído. Dice que no lo hemos leído, está un poquito antes. Dice, los testigos que acusaban falsamente me rebobino. Los testigos que acusaban debían arrojar la primera piedra contra el acusado en caso de que hubiese sido condenados a muerte. Lo leemos en Deuteronomio. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el hombre que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Y continúa, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y claro, no es lo mismo acusar y yo me vuelvo a mi casa que acusar y me toca ser el primero en ejecutar la sentencia. Ya había un aspecto más difícil de digerir que el que acusaba tenía que asumir. Así que si su acusación era falsa, sabía que debía estar delante de la persona y ser el primero en darle con la piedra. Y aún así, si se descubría que el testigo que el testigo era falso, que su testimonio no era verdadero, entonces ese testigo tenía que recibir el castigo que hubiera recibido el acusado en el caso de que hubiese sido condenado. No sé si me he explicado bien. Si el testigo falso se demostraba que era falso, entonces él mismo recibiría el castigo del acusado. Lo leemos más adelante en Deuteronomio 19. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Así que este mandamiento protegía al acusado, protegía a las acusaciones injustas y protegía también al propio sistema judicial, porque los jueces debían ser imparciales, lo hemos leído. También dice en Éxodo 18, además escoge tú de entre todo pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, ponlos delante del pueblo. Debían ser imparciales, no dados al soborno, no avariciosos, que las riquezas les importaran básicamente nada y tuviesen por más honra la honra de Dios. Pero también se protege al sistema judicial en lo que hemos leído, porque no debe darse preferencia a nadie, ni al rico ni al pobre por su condición. Hemos leído, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. O incluso, de nuevo protegiendo el sistema, si muchos se juntan para hacer algo que no está bien, no se puede pervertir la justicia. Es decir, porque muchos crean que en este caso hay que obrar de una manera diferente a lo que es de justicia, aún así no debemos unirnos a ellos. Lo leemos en Éxodo también. No admitirás falso rumor, ni te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Es decir, por mucha presión que haya, el juez y los testigos debían ser imparciales con la verdad y no inclinarse al mal. Por tanto, entendemos algo mejor ahora cómo era la justicia en el Antiguo Testamento y cómo era el sistema judicial. Entonces, a día de hoy nosotros, ¿qué podemos decir respecto a esto? Pues, hombre, la justicia ha avanzado mucho más, pero eso no quita la primera intención del 9º mandamiento, que es de aplicación para nosotros.
Obviamente, si tenemos que ser testigos en una causa judicial, pues nuestro testimonio, según la ley de Dios, no puede ser falso contra nuestro prójimo. Pero seguimos preguntándonos, ¿es esa la única intención del noveno mandamiento o solo era de aplicación para la defensa del acusado y en la causa judicial? Puede ser que nosotros ni siquiera hayamos tenido nada que ver con la justicia, no hayamos pasado por un juicio o ni siquiera hayamos sido testigos de algo que se juzga. ¿Tiene algo entonces este mandamiento para nosotros hoy? ¿Puede ser que estemos incumpliendo este mandamiento sin haber entrado en un juzgado? Vamos entonces a analizar con algo más de profundidad qué ramificaciones tiene este mandamiento siempre según la palabra del Señor. Bueno, vamos a volver a lo que decíamos que era un falso testimonio. Porque aunque en primer lugar significa falsear la verdad, como ante un tribunal, también puede referirse a otras cosas como las siguientes. Decir cosas que no valen para nada, decir cosas que no tienen ninguna sustancia. Esto lo veíamos en el tercer mandamiento, hablar acerca del nombre de Dios en vano, ¿no? Decíamos hacer vano el nombre de Dios. O decir cosas que son inútiles, o cosas que son infundadas. Todas estas cosas tienen que ver con el falso testimonio. Entonces podemos deducir claramente que el falso testimonio puede darse no solo en el ámbito judicial, que también, sino también en cualquier otro ámbito en el que nuestras palabras o nuestro testimonio, lo que nosotros decimos de otra persona, sirve de elemento para juicio en la opinión de alguien acerca de una persona o incluso de sí mismo. Y normalmente veremos que en contra. Entonces, el testimonio es de aplicación a todo aquello que decimos que ayuda a otro a hacerse una idea o establecer un juicio sobre otra persona, aunque no sea en un juzgado delante de un juez. ¿Quién es nuestro prójimo? Como decía antes, Jesús amplió el círculo. En el pueblo de Israel era el israelita, aunque no se llevaran bien, aunque fueran enemigos, pero ese era el prójimo. En nuestro contexto, y una vez que Jesús pisó esta tierra, Jesús amplía el círculo para, como en la parábola del samaritano, preguntándole a los fariseos, ¿y entonces quién fue el prójimo de este que estaba en el suelo, tendido? Bueno, pues fue al final un samaritano, que era alguien que no era considerado dentro del pueblo de Israel. No obstante, nosotros en la Iglesia debemos considerar que si bien el prójimo es cualquier persona, en la Iglesia debemos considerar que primeramente, aunque no solamente, es nuestro hermano en el Señor. Y eso lo podemos leer en Romanos o en Santiago. Leo aquí una cita en Efesios 4, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto se dice en el contexto de Iglesia. Somos miembros los unos de los otros aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. Pues esos, dice Pablo, son nuestro prójimo, en primer lugar. Por tanto, si estamos de acuerdo con estas cosas que he estado diciendo, espero que podáis estar de acuerdo, pues efectivamente aparecen nuevas ramificaciones en torno a este noveno mandamiento y quiero que veamos algunas. La difamación es claramente una violación del noveno mandamiento. ¿Qué es la difamación? Que lo leemos a veces en las noticias de los políticos, que se dicen unos a otros y de cosas así, ¿no? Pues es el testimonio en contra del honor, de la dignidad, de la reputación de una persona, pero con una salvedad, porque no hay pruebas. Nosotros decimos algo que desmonta la honra que tiene una persona o la fama o el nombre o la dignidad, diciendo algo sin tener pruebas al respecto. O la calumnia, que es una acusación falsa que se hace con maldad para hacer daño. En su fondo está el dañar a la otra persona. Y de nuevo me refiero a los políticos, que siempre están intentando pues, que uno se baje para subirse otro. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Pues se pretende básicamente hacer mal, porque se supone que el político que está arriba quiere seguir manteniéndose arriba, ¿no? Pues esta rama yo creo que es obvia, que es una rama obvia que sale del noveno mandamiento. Es un falso testimonio
que atenta contra el honor, la dignidad o la reputación de alguien. Algo no tan claro, en segundo lugar, serían las medias verdades. Las medias verdades. ¿Qué es una media verdad? Pues es decir algo que es cierto, nosotros lo que estamos diciendo es cierto, pero hay otras cosas que callamos y que aclaran algo más aquellas que estamos diciendo. Nosotros decimos cosas que son verdad, pero nos guardamos otras que aclararían mejor aquello que queremos explicar. Un testimonio a medias puede ser un testimonio falso. Imaginaos de nuevo a nuestros políticos, o los políticos en general, usan esta forma de hablar cuando se dirigen a los ciudadanos, cosa que requiere una capacidad excepcional, porque claro, está todo el rato con medias verdades y a ver si tropiezo luego, ya están los periodistas para decir, es que tú dijiste una vez, ¿no? Bueno, decía Pablo Iglesias en el debate el otro día, no mintamos a los ciudadanos, decía. ¿Por qué? ¿Es que nos mienten acaso? Bueno, a lo mejor no nos mienten, pero no nos dicen todo lo que hay detrás de las cosas que afirman. Fijaos que hay un tipo de mentira que tiene hasta nombre en latín, que se llama restrictio mentalis, que es, yo digo una cosa que es verdad solamente si en mi mente la completo con otra. Por ejemplo, vamos a bajar los impuestos, pero yo pienso, pero a unos pocos solo. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Pues sí, es verdad, vamos a bajar los impuestos, pero a vosotros que me estáis escuchando, no, se lo voy a bajar a otro, pero eso lo pienso. Bueno, pues eso tiene nombre en latín, me ha resultado curioso. O lo que hacen los críos, ¿no? Digo algo, pero cruzo los dedos, ¿no? Con eso ya estoy diciendo una media verdad. Las medias verdades son una forma, por tanto, de decir un falso testimonio. La adulación, en tercer lugar. La adulación. ¿Cómo puede ser la adulación un falso testimonio? ¿Qué es adular, en primer lugar? Pues es utilizar exageradamente, ¿no?, aquellas cosas que creemos que al que nos escucha le gustan. ¡Qué guapísimo eres!, ¿no? Bueno, tampoco tanto, ¿no? Pero usamos la exageración para agradar al que tenemos delante. ¿Con qué finalidad? Normalmente la adulación no es que se quede ahí, sino es que él nos meta en su círculo y nosotros podamos beneficiarnos de la influencia, del poder, de las cosas, de los beneficios que nosotros creemos que nos pueda dar. Es decir, estamos actuando con una motivación egoísta. Y aquí el tema, la cuestión es la exageración, lo que hace que este testimonio sea falso. A lo mejor, efectivamente, soy guapo, pero a lo mejor no tan guapo como me quieren pintar, ¿no? Intentamos que el otro se crezca para nosotros entrar bajo esa aura de que nos pueda ofrecer algo que nosotros deseamos. ¿Qué estamos haciendo con esa persona? Estamos manejando a la persona, estamos ridiculizando de forma irónica sus virtudes o sus características. Por tanto, estamos ofreciendo un testimonio falso a esa persona de sí mismo, que le engrandece, y esa es otra cuestión, ¿no? En cuarto lugar, la mentira silenciosa. La mentira silenciosa. Cuando oímos palabras falsas o inexactas o incompletas en contra de alguien, quizá entre nosotros nos contamos algo que no está completo del todo o que no da en realidad, no nos explica el contexto de la situación, una situación que se saca fuera de contexto, quizá algo que hemos hablado un hermano con respecto a otro. Cuando un tercero está ahí escuchando y calla, sabiendo él la verdad, sabiendo él los detalles, y podría corregir esa afirmación simplemente interviniendo en la conversación, y decide callar, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos apoyando con nuestra actitud un falso testimonio, quizá hacia nuestro hermano. Eso es una violación también del 9º mandamiento. En quinto lugar, la mentira santa.
la mentira santa. Los que hablan en nombre de Dios, sin que Dios haya hablado con ellos previamente. El profeta falso que vemos en el Antiguo Testamento. Quizá nosotros no oímos ese tipo de frases entre nosotros, lo cual no quiere decir que no existan dentro del pueblo de Dios. Dios me ha dicho que esta semana vas a encontrar un trabajo. O Dios te dice que no estás obrando bien con tus ofrendas. Esas son afirmaciones que se oyen en el pueblo de Dios. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto eso? ¿O es tu propio corazón el que te inclina a decir esas cosas? En este caso estamos mintiendo, estamos dando un testimonio falso de Dios mismo. Y es un testimonio muy peligroso, porque lo que nosotros sí tenemos seguro es que Dios ha hablado por medio de su palabra. Y mientras nos apoyemos en su palabra, tendremos un fundamento. Cuando nos dejemos llevar por doctrinas de hombres y palabras de hombres, probablemente detrás de ellas pueda haber probablemente no, hay siempre un testimonio falso acerca de Dios. Por tanto, todas estas 5 mentiras o 5 falsos testimonios, ejemplos que he traído, nos hablan de que el falso testimonio está relacionado con la mentira, es la mentira. Y he dejado para el final una sexta ramificación del 9º mandamiento, que es la murmuración. La murmuración. Lo he dejado para el final porque creo que es aquí donde debemos detenernos algo más después de haber visto lo anterior. De esta lista que he hecho antes, que por supuesto no es exhaustiva, hay muchas más formas de decir un falso testimonio, como las mentiras piadosas, las mentiras necesarias, etc. Hay un catálogo ahí, os animo a que leáis libros sobre este mandamiento y veréis que hay un montón y hay gente que dedica mucho tiempo a analizarlo. Pero la murmuración es una que ocupa gran parte de las páginas de los capítulos dedicados a este mandamiento. Y creo que es por algo, y creo que es de aplicación hoy para nosotros en nuestra iglesia aquí en Ciudad Real. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es la transmisión de noticias, a veces secretos, sorprendentemente, rumores, cosas que se oyen, lo cual estaría muy bien si fuéramos un periódico o tuviéramos una intención positiva. Pero ¿por qué razón la murmuración viola o no es lícita? Pues porque se hace por el mero placer de transmitirlo. La murmuración es, cojo una noticia y la transmito solamente por el gusto de transmitirla, porque no consigo nada de ello. Para entender la gravedad de lo que es la murmuración, hay que recordar que el falso testimonio es transmitir aquello que es inútil, que veíamos antes, que es carente de valor, vano, que es infundado. Y el motivo suele ser malévolo, es decir, no murmuramos porque queramos hacer bien, porque entonces probablemente haríamos otra cosa. Aunque digamos verdades como puños, como decimos normalmente, el tono de la murmuración suele ser siempre acusador. Siempre suele ser acusador, condenatorio o incluso ridiculizador, ¿verdad? Todos hemos oído una murmuración, todos hemos cometido murmuración seguramente y siempre hay un tonillo, un deje que no es positivo para la persona de la que hablamos. También suele ser ocioso, es decir, por distracción, porque no tenemos otra cosa que hacer. No se pretende conseguir, como he dicho, nada con la murmuración. Solo el placer de un rato de cháchara, a veces poner en su sitio a cada uno, como decimos, hemos tenido una reunión, hemos pasado 2 horas hablando, hemos cogido el directorio de la iglesia y ya tenemos a todos en su sitio, ¿verdad? Esto habla también de que a veces, ya lo veremos, que quizá hay cosas en las que estamos fallando, que como efecto, pues se produce murmuración. Fijaos lo que dijo Pablo escribiéndole a Timoteo.
asocia a los murmuradores, a los que participan, a los que producen murmuración, con personas ociosas y entrometidas. Dice en 1 Timoteo 5, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Proverbios nos da mucha información al respecto de la murmuración y quizá es interesante repasarla porque podemos vernos reflejados en ello. En primer lugar, la murmuración no se contiene, no tiene contención. No tiene contención. Cuando empezamos no sabemos parar, hasta que no se nos va la hora y decimos, uy, qué tarde se me ha hecho. No nos damos cuenta de que hemos echado un gran rato probablemente murmurando de muchas cosas, ¿no? Dice Proverbios 17, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Deja pues la contienda antes que se enrede. También produce traición, precisamente porque no sabe cuándo parar. No sabemos cuándo parar. Proverbios, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El que anda en chismes, por tanto, no es de espíritu fiel. No nos podemos fiar del que anda chismeando. También aparta a los amigos, a los hermanos. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que no te puedes fiar, como veíamos en el refranero, ¿no? No te puedes fiar de nadie. Y así somos. Pues aún así, sabiendo estas cosas, nosotros que tenemos la palabra del Señor, que nos advierte de estas cosas, la murmuración nos sigue gustando. Es un buen hobby, si queréis verlo así, porque cuando no sabemos qué hacer o de qué hablar, pues surge el chismorreo. Decía el autor que leía, las palabras del chismoso son como bocados suaves, son como bombones que penetran hasta las entrañas. Nos gusta, nos divierte, hasta nos hacen sentir a veces mejor, pero ¿sabéis qué? Son un pecado. Son un pecado delante de Dios. Además, perfectamente establecido en esos 10 mandamientos. Pues, hermanos, creo que este pecado lo tenemos claramente entre nosotros. Creo que lo tenemos claramente entre nosotros. Hay chismes de unos y de otros. Hay cuchicheos sobre lo que no sé quién hace o ha dicho, o lo mal que hace o actúa. Hay confidencias que se cuentan con la coletilla, tú no te habrás enterado, pero yo, y entonces empieza una historia que no sabemos de dónde viene. O te voy a contar una cosa, pero no se lo cuentes a nadie, que es un secreto, que me han contado. Como si fuéramos críos, igual. Y tenemos esta costumbre, y esto nos muestra varios problemas internos que mencionaremos un poquito más adelante. El Señor nos ha advertido sobre este pecado en varias ocasiones. Luis, las reuniones de iglesia, en predicaciones, se nos ha advertido sobre este pecado. Y hoy, otra vez, se nos advierte sobre esto. Debemos cambiar sobre esto urgentemente, ya. Y no pienses, ahora estás pensando, sí, es verdad, esto lo tiene que oír no sé quién. Piénsalo de ti mismo, para que puedas analizar tu propia conversación. Jonathan Edwards advirtió a su congregación, una congregación contenciosa, chismosa, será una congregación desdichada. Y creo que llevaba razón. ¿Por qué es malo entonces hablar falso testimonio, la murmuración concretamente y todo lo que hemos visto antes también? Pues es una ofensa a Dios mismo porque es su ley. Estamos violando su ley y por tanto ofendemos a Dios. Fijaos lo que dice Juan. Jesús lo transcribe Juan. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Fijaos, sois de vuestro padre el diablo si habláis mentira los unos de los otros.
Es una ofensa para Dios, pero puede arruinar el honor de una persona. Puede arruinar el honor de una persona y eso es un daño irreparable muchas veces. Y va en contra de la regla de oro. Haz a tu prójimo lo que quieres que te hagan a ti o el amar a tu prójimo como a ti mismo que hemos leído antes en Levítico. Ahora bien, debemos asumir que somos pecadores, que estamos pecando en este asunto. Tenemos que ponernos delante del Señor, pedir que Él nos ayude. ¿Cómo podemos cumplir este mandamiento? Bueno, vamos a aceptar que nos gusta murmurar, aunque seamos testigos fieles en un juicio, pero seguimos cuchicheando. ¿Qué ejemplo tenemos en la Escritura? ¿Qué ejemplo tenemos en la Escritura para seguir? Pues a Cristo mismo. Ese es el ejemplo que siempre tenemos que tener delante de nosotros. ¿Podéis imaginaros a nuestro Señor cuando estaba en la tierra que hablara a los demás discípulos acerca de Pedro algo así? Ahora se las da de espiritual, pero ya veremos cuando vengan las dificultades. No te puedes fiar de él. ¿Escuchamos a Jesús decir eso de Pedro? ¿No era verdad que lo iba a negar después? ¿Qué hizo Jesús con Pedro cuando le negó? ¿Qué hizo? Fue el primero al que se le apareció. Fue el primero al que le dijo que sobre esa base se iba a construir la iglesia. ¿Qué palabras trajo Jesús a Pedro? ¿Acaso eran de murmuración? O a Nicodemo, ¿nos imagináis? Nicodemo, un especialista de la ley, de las cosas de Dios, un gran teólogo de su época. Después de la visita con Nicodemo podía haberle dicho a sus discípulos, ¿sabéis? Esta noche ha venido Nicodemo, el gran sabio de los judíos. Ha venido haciéndome la pelota y he tenido que cortarle porque no tenía ni idea ni de lo más básico. ¿Eso es lo que decía Jesús? Esas eran las palabras que trajo Jesús hacia Nicodemo. ¿Acaso no eran verdad todas estas cosas? El tono que he usado ridiculizaba la reputación y la actitud de un hombre que buscaba realmente a Dios. Lo que yo he dicho ridiculizaba a ese hombre que estaba buscando a Dios. Pues claro que lo ridiculizaba. Pero Jesús no actuó así. O imaginaros a los discípulos que acompañaron a Jesús a Getsemaní a orar y se quedaron dormidos. Si hubiéramos sido nosotros, ¿qué habríamos dicho luego, a la vuelta? Mira, te voy a contar un secreto porque tengo confianza contigo, pero no se lo cuentes a nadie. Yo estaba angustiado, quise llevarme a estos tres y ¿sabes lo que hicieron? No aguantaron despiertos ni 5 minutos. ¿Acaso no tendrán tiempo para dormir más tarde? No te puedes fiar de nadie. ¿Fue eso lo que Jesús les dijo a esos tres? La primera vez los despertó y les animó a seguir orando. Y finalmente, ¿sabéis qué hizo Jesús? Les dejó descansar. Que luego les dio el Espíritu Santo. De nuestro Señor leemos que la gente se maravillaba de sus palabras. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Los discípulos se asombraban de sus palabras. Sus palabras eran palabras de gracia y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Qué significan palabras de gracia aquí? Palabras que traían buenas noticias, que eran de sanación, que eran de esperanza. Sus palabras eran para vida eterna. ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Acaso en estas parodias que yo hacía hay algo de esto? ¿Hay palabras de vida eterna? ¿Hay palabras de gracia? ¿Hay palabras por las que podríamos estar asombrados? Pero Jesús no hablaba así. ¿Qué salió de la boca de Jesús cuando estaba en la cruz? Sufriendo un castigo físico inhumano y espiritual abrumador. Podía haber usado la ironía, podía haber podía haber murmurado. Sin embargo, ¿qué salió de la boca de Jesús? Padre, perdónalos. Hoy estarás conmigo en el paraíso, al criminal que tenía a un lado. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre, cuidando de la madre. Eso es lo que dijo Jesús estando en la cruz. Palabras de esperanza, de perdón, de amor.
Nunca dijo nada que estuviera fuera de lugar, ni habló injustamente. Fijaos, Pedro, ya después de que Cristo hubiera ascendido, hablando de Jesús, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Está usando las palabras de Isaías. Y la verdad es que Jesús no es que fuera siempre, no es que estuviera siempre palabras dulces, porque trajo palabras amargas. Cuando hablaba con la verdad por delante, llegó a llamar a los fariseos sepulcros blanqueados o generación de víboras. Pero sus palabras siempre estaban respaldadas por la verdad. Siempre había, lo que decía siempre era justo. Criticaba, reprobaba e incluso condenaba, pero no murmuraba, ni usaba la ironía ni el falso testimonio. Ese era Jesús. ¿Y nosotros qué debemos hacer? ¿Por qué no somos como Cristo? ¿Por qué no dejamos de murmurar y de hablar falso testimonio? Pues la respuesta es clara, básicamente porque no podemos. No podemos. No está en nuestra naturaleza dejar de pecar ni siquiera en este mandamiento. La ley, de nuevo, nos habla de que no tenemos la dignidad, no tenemos la santidad, no tenemos lo que hay que tener para poder estar delante de Dios. Somos pecadores. Dios es santo, no ha mentido nunca, su palabra es verdad, sus promesas son eternas. Ante esa vara de medir, ¿qué podemos decir nosotros? Pero las palabras de Dios, de nuevo, están llenas de gracia y de verdad. La palabra de Dios está llena de gracia y de verdad, porque Cristo, ¿para qué vino? No para enseñarnos cómo debemos hablar, que también, sino para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, una vida justa y perfecta. Para ganar la vida eterna que nosotros no podíamos ganar. Y para pagar el castigo que cada uno de nosotros debería pagar algún día delante de Dios. Así que si tú ves que estás en esta situación de sentirte bajo pecado, de sentirte bajo la ira de Dios, lo primero que debes hacer es acercarte a Dios, porque Dios vino precisamente para lo que he dicho, para salvar. Acércate al Señor, reconoce tus pecados, acepta su obra y ¿sabéis qué? Que serás hijo suyo. Y si eres hijo suyo, si somos hijos suyos, tenemos libertad de la ley. Somos libres de la ley. La ley ya no nos condena. Su sacrificio nos hace limpios. ¿Sabéis qué? Es increíble pensar que en Cristo somos perfectos. En Cristo los hijos de Dios somos perfectos. ¿Acaso lo somos? No, no nosotros. En Cristo somos perfectos. Es en Cristo que somos perfectos. Y por eso algún día podremos estar delante del Señor en su presencia. No porque nos mire a nosotros, sino porque mirará la vida de Cristo, que es la que nosotros deberíamos haber vivido. Su palabra nos dice que Él ha puesto su mente en nosotros una vez que hemos creído en Él. Ha puesto su mente en nosotros. Ya no es la ley de Dios la que nos guía, la que nos castiga, la que nos humilla. Es Dios mismo el que nos guía. A través de su Espíritu, Dios nos guía en esta vida. En Cristo podemos cambiar. En Cristo podemos cambiar y ser más santos. Nuestras palabras, entonces, deben ser de bendición, de edificación, sin dobleces, sin medias verdades, sin murmuración, sin ridiculización de los hermanos, llenas de gracia, de sanación. Si tu hermano está haciendo algo mal, ve e intenta ayudarle. No vayas a otro a contarle lo mal que ha hecho tu hermano, porque esas palabras son todo lo contrario, es una actitud totalmente contraria al Evangelio. Si hay algo duro que decir, si hay algo que corregir, digamos la verdad en amor, para bien de nuestros hermanos. Si hay murmuración entre nosotros, como decía antes, eso es porque refleja algo de lo que sucede en nosotros. ¿Qué refleja
la murmuración que tenemos entre nosotros? Tenemos serios problemas dentro. En primer lugar, sin duda alguna, tenemos una falta de comunión con el Señor. Tenemos una grave falta de comunión con Dios. Cuando lo que nos llena el corazón es Dios, nos salen las murmuraciones. Tenemos una falta de amor hacia nuestros hermanos. Repito, una falta de amor hacia nuestros hermanos. Cuando hablamos con tono ridiculizador, cuando usamos la murmuración para hablar los unos de los otros. Tenemos una falta de sometimiento a la palabra de Dios. Sabemos que no debemos utilizar este tipo de lenguaje y aún así lo hacemos. No nos sometemos a la palabra de Dios, no solo en este aspecto, sino en otros también. Y tenemos una falta de dominio propio. No somos capaces de frenar nuestra lengua. La murmuración es el efecto de estas cosas y es un pecado. Tenemos que extirparlo de entre nosotros. Quiera el Señor que podamos volvernos a Él. En primer lugar, para salvación, aquellos que no le conocéis. Y en obediencia, en segundo lugar, para aquellos que somos sus hijos. Para su gloria, para el bien de la Iglesia, que al final es gloria para Él y bien para nosotros. Así que nuestras palabras sean como las que leemos de Pablo: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y que el Señor nos ayude.